Estamos iniciando el tema El logro de la cruz en nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Como nunca antes, cada creyente cristiano en su vida debemos llegar a comprender que lo que importa para nosotros es lo que Dios, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos ha dicho, nos ha escrito. Cuando él dijo, jamás suceda gloriarme más que en la cruz de Cristo. Jamás suceda que yo me gloríe en alguna otra cosa en mi vida más que en la cruz de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Al pasar por pruebas, tribulaciones, al recibir bendiciones, al tener pérdidas, al tener situaciones adversas, situaciones que no entendemos los porqués ni qué originó las cosas, siempre debemos voltear a la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo nos enseña a ver hacia arriba, tal y como Dios nos dice en su palabra en Colosenses capítulo 3. Si pues hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas que son celestiales, las que están arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales. Pongamos la mirada, la atención de nuestro espíritu. Aunque nuestra carne, en este cuerpo de la humillación nuestra, llena de afanes, llena de estrés, llena de ansiedad, llena de situaciones que nos son contrarias, nos quiera dominar para perder la visión, para dejar de ver lo que es celestial. Mas es el deber de todo creyente cristiano, bajo la gracia de Dios, el poner la mira en las cosas que son celestiales, las cosas que están arriba, porque Cristo, que es nuestra vida, está sentado junto al Padre, a la diestra del Padre, en lugares celestiales. Y nos enseña la cruz de Cristo a subir nuestra mirada hacia las cosas que son de Dios. Vivimos, hermanos, en medio de tiempos que son difíciles, tiempos que son turbios y que son inciertos. No todo mundo tiene la explicación de todo lo que está pasando. A veces pareciera que todas las cosas están al revés y que no hay ni ton ni son, ¿verdad?, en todo lo que acontece en el mundo, en la humanidad, en nuestras vidas. En medio de una humanidad que está carente del temor de Dios, de la reverencia hacia Dios, del respeto y de la sana doctrina que se nos es dada a través de nuestro Señor Jesucristo en la predicación que le reveló al apóstol Pablo. Vivimos en un mundo de una llamada Torre de Babel religiosa. Esto incluye a las iglesias de los hombres, a las sectas que el hombre ha creado y a las religiones que han sido hechas por hombres y para hombres. Es una Babel de religiosidad. Al igual que la llamada sabiduría intelectual del ser humano, quien en su necio corazón entenebrecido porque no le ha brillado la luz del evangelio glorioso de la gracia de Dios aún, en medio de toda esa situación, el hombre inventa toda una gama de conceptos, de ideas, de filosofías, de psicología que es humana, ideas de evolución progresiva y supuesto progreso sostenible, en vez de acercarse al Creador, en vez de descubrir con gratitud el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría que Dios ha puesto en la creación, donde le dijo al hombre en Génesis 1:28 que fuera el Señor de esta tierra, que se enseñorease sobre los peces, sobre las aves, sobre toda la creación. En vez de que el hombre recurra a la sabiduría y la descubra en la creación y le dé la gloria a Dios como su creador, dice la palabra que hace todo lo contrario. Se envanece cada día más, se agiganta su soberbia y su orgullo y se aleja cada día más de su creador. Se olvida totalmente de lo que es la cruz de Cristo, de lo que Dios logró en la cruz de Cristo por todo creyente cristiano. Dios nos enseña en su palabra que para la iglesia que es su cuerpo, y estoy leyendo de 1 Corintios 8 en el versículo 6, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre Celestial. 1 Corintios 8, versículo 6, del cual proceden todas las cosas, porque Él es el Creador, Él es el dueño y Señor, Jehová el Elión, el Dios altísimo que posee los cielos y la tierra y todo lo que habita en ellos. Y nosotros somos para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo,
por medio del cual son todas las cosas y nosotros somos por medio de Él para Dios. Porque todo es nuestro en Jesucristo, porque Cristo, nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. En este tema, el logro de la cruz en Jesucristo, vamos a estar descubriendo la revelación del misterio que Dios le otorgó al apóstol Pablo y que antes de Pablo nadie conoció acerca de este misterio oculto y secreto en Dios, que nos ayuda a entender lo que se logró en la cruz de Cristo. El logro de la cruz en el Señor amado Jesucristo. Padre, te damos gracias en el amado Señor Jesucristo por tu bondad, por tu compasión, por tu misericordia, por cada hermano y hermana alrededor del mundo entero que en tu bondad y porque tú nos alcanzaste en tu gracia, formamos la iglesia que es su cuerpo. A todo pastor, evangelista, maestro, si hay profeta, si hay apóstol en estos tiempos postreros, Señor, ya cuando la era de la gracia está a punto de concluir con el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, rogamos por todo predicador que predica el glorioso evangelio de la gracia de Dios alrededor del mundo entero, por cada hermano y hermana que vivimos como es digno del evangelio de la gracia de Dios. Te damos gracias porque ahora estamos bajo gracia. Te damos gracias por nuestro apóstol Pablo, por las epístolas que tú escribiste a través de él y que son para nosotros doctrina en estos tiempos, tan peligrosos, tan turbios, pero que tu evangelio nos da la luz de Cristo para poder voltear hacia arriba y recordar el logro de la cruz y nuestro destino forjado en tu corazón, Padre Celestial. A ti toda la gloria, nuestro Dios Santísimo. Amén. Bien, vamos a leer lo que sucedió en la Torre de Babel en Génesis capítulo 11. En Génesis 11 encontramos que el hombre tenía un solo corazón, un solo propósito. Tenía entonces toda la tierra además una sola lengua, Génesis 11, y unas mismas palabras, es decir, no que su vocabulario fuera limitado, ¿no? Sino que tenían un solo enfoque, una sola tarea, un solo destino. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Es interesante notar que este temor de llegar a ser esparcidos por sobre la faz de la tierra era precisamente el mandamiento que Dios Jehová le había dado al hombre, a los descendientes. Y Dios le dijo al hombre, a los descendientes de Adán, Dios le dijo al hombre que precisamente se esparciera por sobre toda la faz de la tierra. Mas estos, en su necio corazón, se rebelaron en contra del designio de Dios. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y hoy estamos hablando precisamente en el contexto de la cruz de Cristo, que la cruz de Cristo va en contra de todas las iglesias del hombre, sectas y religiones, ideas filosóficas e ideas que van en contra de darle a Dios triuno la gloria eterna. Versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, pero no es uno con Dios, sino es uno entre ellos mismos. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. No solo la obra de edificarse una torre, una ciudad, sino la obra de ir en contra de la cruz de Cristo. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció, porque era el mandato de Dios. Así Dios Jehová los esparció desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová su lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció, como era su mandamiento, por toda la faz de la tierra. Hoy vivimos en una época, como se dice en el libro de Gálatas, el presente siglo mal. Vivimos en una época donde el carácter de los hombres de los postreros días sería contrario precisamente a lo que Dios
querría ver en el ser humano que es alcanzado por su gracia. Precisamente el hombre ha rechazado la gracia de Dios y ha buscado el encontrar en sus explicaciones, en sus descubrimientos, más vanidad, más soberbia, siempre aprendiendo y nunca llegando al pleno conocimiento de la verdad. En 2 de Timoteo 3, también, versículo 1, debemos saber esto, Timoteo, dice el apóstol Pablo, que en los postreros días, y los postreros días son los que estamos viviendo tú y yo, los últimos días en la dispensación de la gracia de Dios, antes de ser encontrados con nuestro Señor Jesucristo en las nubes de gloria, en el rapto, arrebatamiento de la iglesia. En los postreros días vendrán tiempos que serán peligrosos. En ese contexto, en Romanos 11, versículos 5 y 6, Dios nos da a entender que en este tiempo postrero, en los últimos momentos de la dispensación de la gracia de Dios, que inició cuando camino a Damasco, Dios, el Espíritu Santo, alcanza en gracia al apóstol Pablo, y terminará cuando el último ser humano llegue a ser alcanzado en gracia justo antes del arrebatamiento. Dios está haciéndose para sí un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Mas el carácter de los hombres en este tiempo sería peligroso, y aquí Pablo está hablándole a la iglesia. No está hablando del carácter necesariamente del hombre carnal y natural en el mundo, sino del hombre que aparenta ser cristiano, que tiene una apariencia de piedad, mas niega la eficacia de ella. Versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que serán peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, en las iglesias del hombre, sectas y religiones, en esa torre de Babel religiosa, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Y en Filipenses 1:29 se nos enseña que debemos vivir como es digno del Evangelio, que debemos recordar lo que es la cruz de Cristo. El tener apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella, es negar la cruz de Cristo. Es no recordar ni apreciar lo que costó la cruz de Cristo. A estos evita. Versículo 1, y estamos en el capítulo 4, pero de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, de la común fe, la revelación del misterio dada al apóstol Pablo en la predicación de Jesucristo, tal y como se menciona en Romanos 16:25. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿cómo nuestra conciencia llega a cauterizarse? A través de ideas necias que aparentan tener y ser sabias, ¿verdad? Ser intelectuales, mas en realidad están llenas de vanidad porque no se gozan en la cruz de Cristo, sino en su propia necedad, en su propia vanidad. Repito, en vez de que el hombre descubra la sabiduría, el entendimiento y la comprensión que Dios ha puesto en toda su creación para que siempre lo dirigiera hacia Dios su creador, el hombre, al descubrir todo eso, adelantos y lo que la ciencia está llevándonos a comprender, lo utiliza para su propia vanidad, en vez de exaltar al Rey de Gloria, en vez de apreciar el sacrificio en la cruz, lo único que nos da acceso a los cielos que son en Dios. Versículo 3. Prohibiendo casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ideas torcidas, ideas que desvían al hombre y a la humanidad de Dios Todopoderoso. Pablo, nuestro apóstol, se refiere a la actual condición del hombre como el presente siglo malo, Gálatas 1:4. Pero en medio de esa definición nos enseña que lo único que nos va a liberar del presente siglo malo es el glorioso evangelio de la gracia de Dios. Leo Gálatas capítulo 1,
Dice aquí, versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Aquí está haciendo una referencia a la obra redentora de nuestro Salvador. Está haciendo una referencia a su sacrificio. Dice aquí, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Lo único que nos libra de este presente siglo malo, en medio de todas sus ideas torcidas y sus conceptos de psicología humanista e ideas de una disque progreso evolutivo, como le llaman, que estamos evolucionando, pero es para mal, no es para bien. El hombre siempre está contaminándose cada día más. En vez de acercarnos al Señor, todos los adelantos nos están alejando del Señor porque niegan la eficacia de la cruz. Y lo único que nos puede librar de este presente siglo malo es la cruz de Cristo. Lo que Cristo logró por nosotros en la cruz. El ser humano en quien la gracia de Dios aún no ha brillado, iluminando su corazón con el entendimiento del Evangelio, a pesar de ser noble o poderoso, sabio o intelectual, permanece en estado de contaminación y de corrupción, cada vez más profundo y cada vez más severo. Es decir, hay una analogía que podemos entender si vamos al Evangelio judío de Mateo. Mateo capítulo 24. Se nos enseña sobre las señales del tiempo del fin, es decir, del inicio de la gran tribulación, que vendrían días de dolor, cada vez más intensos y cada vez más frecuentes. Y con ello lleva la contaminación en el espíritu del hombre cada vez más profundo y cada vez más severo. Leo Mateo 24:3, y estando él sentado, nuestro Salvador Jesucristo, en la persona de Jesús de Nazaret, estamos hablando de lo que él le dijo a los discípulos que acontecería en los tiempos finales antes de su segunda venida. La segunda venida de Cristo no es el rapto, aquí está hablándole a Israel. La angustia de Jacob, que se menciona en el libro judío de Jeremías, es una referencia a la gran tribulación. La iglesia va a subir a los cielos de Dios antes de que se inicie la gran tribulación. La gran tribulación no puede iniciarse si la iglesia todavía está en la tierra. Versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, de la segunda venida del Señor y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Mirad que nadie os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí no nos está describiendo la gran tribulación aún no inicia. Es como si la humanidad se estuviera preparando como una mujer con dolores de parto para dar a luz la gran tribulación, la angustia del pueblo judío, que rechazó en la persona de Jesús de Nazaret al Cristo, el Mesías prometido a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores, mas aún no es el fin. Dios nos enseña que habrá cada día, antes del arrebatamiento de la iglesia, este tipo de situaciones a nivel mundial, pero son principio de dolores. La gran tribulación aún no nace. Nacerá la angustia de Jacob cuando la iglesia, repito, haya sido tomada en los cielos que son en Dios, tal y como lo dice Dios en Romanos 5, versículo 9. Dios nos ha llamado para salvación, no para su ira. De la misma manera, en medio de esta conmoción, donde va a haber más guerras, más pestes, cada vez más frecuente, cada vez más intenso, la perversidad en el espíritu del hombre, a pesar de su nivel académico intelectual o su posición económica, será de contaminación cada vez más profunda y cada vez más severa. ¿Por qué?
Vamos a Romanos capítulo 5 y encontraremos en Romanos 5, versículo 12, no sé si podamos ubicar Romanos 5, versículo 12, donde se nos enseña que estamos posicionados en Adán al nacer. Todo ser humano, no importa su nacionalidad, no importa su herencia, su nivel económico, todos los seres humanos estamos posicionados en Adán. Hasta que la gracia nos alcanza, entonces Dios nos posiciona en Cristo. Para Dios, nuestro Padre Celestial, solo hay dos ubicaciones. O estás en Adán, muerto en tus delitos y pecados, destinado al lago de fuego, o estás en Cristo, donde la cruz de Cristo ha logrado algo maravilloso para tu vida. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos los hombres hemos pecado al nacer porque nacimos en Adán. Estamos posicionados en Adán. Estoy aquí en Romanos capítulo 4, un capítulo anterior. Y estoy leyendo desde el versículo 20. Tampoco dudó, hablando de Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, hablando de Dios, Jehová. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y en el versículo 23 se menciona a la iglesia que es su cuerpo. Y no solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, la iglesia que es su cuerpo, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Todo gracias al logro de la cruz de Cristo. El tema de hoy es el logro de la cruz en Jesucristo. El hombre es por naturaleza, tal y como leemos en Romanos 8, versículo 7. Es enemistad contra Dios, no quiere reconocer lo que es de Dios y tampoco puede hacerlo. El hombre es por naturaleza carnal, mundano, perverso, antagónico hacia Dios. Se deleita en hacer el mal, se goza en perjudicar al prójimo, solamente busca lo que le es provechoso y cuando ayuda a otros en una apariencia de ser humano, ser bueno, ser generoso, el trasfondo es egoísta y es vanidoso porque no le da la gloria a la cruz de Cristo, porque no reconoce la obra redentora de Cristo Jesús. No reconoce lo que la cruz logró para nosotros en el Señor Jesucristo. Pero Dios, nuestro amado Padre Celestial, planeó desde la eternidad pasada, forjó, valoró una solución divina ante nuestra condición de pecado. Y en su bondad no nos negó ni a su propio Hijo. Vamos a ubicar Romanos 8:32. Una escritura que nos muestra la inmensidad del amor de Dios, nuestro Padre Celestial. Porque lo que Dios, nuestro Padre Celestial, más ama, fue lo que más se dio por ti y por mí, el logro de la cruz. Vamos a leer Romanos 8, versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios, lo que más amó nuestro amado Padre Celestial es a su amado Hijo Jesucristo, y Él lo entregó a la muerte y muerte de cruz por amor a todos nosotros. Dice la palabra en uno de los libros escritos en Primera de Juan 4, donde el apóstol Juan habla al pueblo judío, pero al remanente fiel durante la gran tribulación en medio de una angustia por estar siendo atacado por el anticristo y sus huestes de maldad. El amor echa fuera el temor, porque el que ama está siendo perfeccionado en el amor de Dios.
pero el que no ama no ha conocido el amor de Dios. Le amamos porque Él nos amó primero. Está hablándole precisamente al pueblo judío en medio de una situación adversa en la que la mano de Dios Jehová volverá a ellos para proteger a su remanente fiel. A través de la predicación de los 144,000 apóstoles judíos o evangelistas judíos y los 2 testigos, Israel fiel será protegido por 3 años y medio, después de la mitad de la gran tribulación, para que durante ese tiempo sean protegidos y sean sustentados, tal y como lo hizo Dios cuando a través de la mano de Moisés durante el desierto les proveyó de todo lo que ocupaban. Hoy en día la cruz de Cristo nos provee todo lo que tú y yo ocupamos. Y Dios nos enseña en su palabra que al estar en Cristo estamos como recipientes de su amor. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, versículo 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, a todos los hombres vino la justificación que nos da vida. ¿Cuál es esa? La cruz de Cristo, el logro de la obra redentora de nuestro amado Salvador. ¿Qué es lo que se logró en la cruz de Cristo? Vamos a ir a Romanos capítulo 6. En este capítulo encontramos nuestra identidad como creyentes cristianos en Cristo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La cruz de Cristo nos da una identidad que nos hace ser uno con Cristo, no uno como los de Babel, que ellos fueron uno en su propia opinión, en su propio propósito. Aquí nos hace ser uno de manera eterna y nunca dejaremos de ser uno en Cristo, porque dice la palabra, el que se une al Señor Jesucristo, un espíritu es con él. 1 Corintios 6, 17. Porque somos sepultados juntamente con él. Esta es nuestra identidad. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados ahí. Nuestros pecados fueron sepultados por el bautismo en él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso al inicio de este estudio leímos la escritura base, que es Colosenses 3, versículo del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongamos la mira en las cosas que están arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3 del 1 al 2. Volviendo aquí a Romanos 6, porque si fuimos, versículo 5, plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado cuando Cristo fue crucificado, nuestro viejo hombre ante los ojos del Padre Celestial, que forjó un destino eterno para ti y para mí, también nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz de Cristo. Estamos hablando de lo que Dios deduce, de lo que Dios nuestro Padre Celestial entiende, de lo que Él dice que son las cosas. Estamos hablando de su mente, de sus pensamientos, de sus conclusiones, de su sabiduría, de su forma de razonar. Estamos hablando de cómo Dios triuno piensa. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con el Señor Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, porque su viejo hombre fue crucificado ya en la cruz. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Cristo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, versículo 9, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él.
Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios, nuestro Padre Celestial vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado. Cuando Pablo, nuestro apóstol, dice, así también nosotros, la iglesia que es su cuerpo, está hablando acerca de una identificación, de una identidad, de algo que ocurrió en Cristo y que también ocurre en nosotros. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y aquí está hablando Pablo acerca del cuerpo de la humillación nuestra, en el cual estamos sujetos hasta justo antes de oír la voz de Dios, la trompeta de Dios, la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Estaremos siempre sujetos a este cuerpo de la humillación nuestra, siempre quiero decir, y me refiero hasta ese momento en que seamos liberados, donde Dios nos dará cuerpos de gloria. Versículo 13. Ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentémonos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Aquí está hablando acerca de la Torre de Babel religiosa en la que toda la humanidad que aún no ha sido alcanzada por la gracia de Dios está muerta viviendo. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Por eso, aunque Dios ha puesto en la creación entendimiento, sabiduría y conocimiento, para que cuando el hombre en su gracia lo comprendiera, lo descubriera, le hiciera voltear a los cielos y alabarlo. Pero como el hombre está muerto en sus delitos y pecados, cuando ve todos los descubrimientos en el universo, se alaba a sí mismo. No alza la mirada, sino la baja y se adora a sí mismo, adora el progreso que ha tenido y los logros que él mismo se ha hecho. Y cada vez la creación se aleja más de Dios. El hombre, se aleja más de Dios. Romanos 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios, versículo 26, Romanos 1, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron con su lascivia unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y versículo 28, como no tomaron, dice aquí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, creo que esta es una de las descripciones más hermosas que la palabra de Dios hace a los últimos postreros tiempos en los cuales estamos viviendo. El hombre no toma en cuenta a Dios. Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Por qué? Porque no ha sido iluminada con el conocimiento de la gracia de Dios para hacer cosas que no convienen. Esto es lo que el hombre está haciendo, cosas que no convienen. Mas lo que sí conviene es la cruz de Cristo. Entender el logro de la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que se logró en la cruz del Calvario? Todo, absolutamente todo lo que es necesario en esta vida y en la venidera en el plano espiritual. Absolutamente todo se logró en la cruz de Cristo. Continuamos viviendo en este presente siglo malo, atrapados en medio de dos universos. El terrenal, el finito, el material por un lado, y por el otro, el celestial, el eterno, el que es permanente. Siempre estamos luchando, siempre estamos venciendo para la gloria y exaltación de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a ubicar Efesios 6, versículo 10 al 12. Efesios 6, versículo 10 al 12. Ahí encontramos que nuestra lucha no es contra sangre o carne.
Tenemos una lucha espiritual y en medio de esa lucha somos más que vencedores por aquel que nos amó y que se entregó a nosotros en la cruz. Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Antes bien, leo 2 Corintios 6, 4. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad. Versículo 6. Dice aquí, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y deshonra, por mala fama y buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos en los cielos que son en Dios por la cruz de Cristo, como moribundos, mas he aquí vivimos, porque ya no estamos muertos viviendo, ahora hemos muerto al pecado y vivimos en plenitud de vida para Dios, nuestro Padre Celestial, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas siempre enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas en el amado Señor Jesucristo poseyéndolo todo. Es precisamente en los méritos de salvación de nuestro Señor Jesucristo, es su vida de obediencia y plena dependencia al Padre Celestial durante toda su vida como hombre, porque Cristo fue 100% hombre, 100% Dios, y durante su ministerio terrenal a Israel, como dice el apóstol Pablo, para confirmar las promesas hechas a los patriarcas, durante su obra de salvación, durante su crucifixión, su sepultura, su resurrección, Dios precisamente nos enseña que a pesar de vivir en carencias, antagonismos, pruebas, enfermedades, inciertos, padecimientos, sufrimientos, tribulación, nos gozamos en la misma gloria que Dios nos da en la cruz de Cristo. Nuestro amado Padre Celestial prepara para nosotros la iglesia que es su cuerpo, desde la eternidad y para la eternidad, el que llegásemos a ser aceptos en el amado. El logro de la cruz de nuestro Señor Jesucristo es precisamente el ser acepto para Dios. Este es el logro que Dios nos da en la cruz de nuestro amado Salvador. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, donde se nos habla acerca de esta presente dispensación de la gracia de Dios. Efesios 2, voy a leer del 13 hasta el 19. Efesios 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús. Cuando Pablo habla de esta manera, está haciendo referencia precisamente a la dispensación de la cruz, de la gracia de Dios, gracias a la cruz de Cristo, porque antes, dice la palabra, estábamos muertos en delitos y pecados. Retrocedo un poco al versículo 1. Y Él nos dio vida a vosotros, versículo 1, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, creando una torre de Babel religiosa, de confusión, de ideas y doctrinas, verdades y promesas torcidas, que aunque son bíblicas ya no están vigentes porque no son para nosotros. Fueron dadas a Israel. A nosotros se nos da otra revelación y otra relación con Dios, que es celestial, donde Jesucristo está sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales. Si antes conocimos, dice la palabra, a Cristo en la carne,
Segunda de Corintios 5:16, ya no le conocemos más a Él así. Ahora le conocemos de acuerdo a la revelación del misterio escondido y oculto en Dios desde tiempos eternos, que ninguna generación conoció hasta que Dios se lo reveló al apóstol Pablo. Dice aquí en el versículo 13, pero ahora, Efesios 2:13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuál es el logro de la cruz de Cristo? Hacernos aceptables, aceptos para Dios, nuestro Padre Celestial. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, versículo 14, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, es decir, la circuncisión. Dice Romanos 4, el sello de justicia, lo que diferenciaba al judío del gentil. Aboliendo en nuestra carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, como dice en Colosenses 2:14, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, el glorioso evangelio de la gracia del Dios bendito, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a los judíos, porque por medio de el Señor Jesucristo, tanto los judíos como los no judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuál es el logro de la cruz de Cristo? Poder entrar al Padre. Como hijos que son bienvenidos, aceptos en el amado. Por lo tanto, ya que por medio del poder de Dios, el glorioso evangelio de la gracia de Dios, vamos a ubicar Romanos 1. Romanos 1, versículo 16 al 17. Antes, en la antigua dispensación dada a Israel, el poder de Dios se manifestaba a través de milagros, prodigios, portentos, maravillas, señales. Pero ahora se manifiesta a través de la comprensión del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree. Romanos 1, versículo 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Vivimos en medio de tiempos turbulentos, inciertos, donde algunos apostatarán de la verdad, de la sana doctrina, siguiendo la confusión de esta torre de Babel religiosa en la cual se encuentran las iglesias del hombre, las religiones y las sectas y las ideas filosóficas que el hombre sostiene como verdades, como principios de moral, como valores humanistas. En 2 Corintios 10 dice la palabra de Dios en el versículo 3, pues aunque andemos en la carne, no estamos militando ya según la carne, porque las armas de nuestra milicia, 2 Corintios 10:4, no son carnales. En medio de la batalla que estuvimos leyendo en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 12, nuestras armas y la forma en la que peleamos y nos defendemos y permanecemos en pie no es de manera carnal. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poder de Dios para todo aquel que cree, son doctrinas que conforman la multiforme sabiduría de Dios. Ubicaremos Efesios 3, versículo 10. Efesios 3, versículo 10. La cruz de Cristo le permite a la iglesia, que es su cuerpo, predicar la multiforme sabiduría de Dios, que es el conjunto de doctrinas, promesas y verdades vigentes para el creyente cristiano en esta presente dispensación de la gracia de Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poder de Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí se nos da a entender qué tipo de fortalezas está hablando Pablo. Derribando argumentos
Estamos hablando de que las fortalezas que derriban las armas de la milicia que son nuestras en Dios, derriban las torres de Babel que el hombre se ha creado. Dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento revelado de Dios. El conocimiento revelado de Dios es la luz de Cristo, que nos ubica en la cruz de Cristo. Dice aquí, y llevando cautivo todo pensamiento, toda idea filosófica, a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia es perfecta, porque en Cristo somos perfectos, estamos siendo maduros, estamos siendo completos. La cruz de Cristo nos hace ser completos para Dios. Todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos en el plano espiritual fue logrado en la cruz de Cristo. Vamos entonces a ubicar la escritura que mencionamos en relación a Colosenses capítulo 2. Es la siguiente escritura que quisiéramos ir leyendo para ir concluyendo este estudio. Colosenses 2, versículos 9 y versículo 10. Colosenses 2, versículo 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en Cristo. Nosotros hemos sido llevados a una revelación completa en el amado, porque la cruz de Cristo lo logró. Los méritos de salvación y la obra redentora de nuestro amado Salvador Cristo Jesús en la cruz nos hace ser miembros de la familia de Dios. El último versículo que vamos a leer es Romanos 8:17. Mientras estoy ya en 2 de Corintios 4, versículos del 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio de la reconciliación, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. A pesar de las pruebas, de las tribulaciones, de vivir en medio de una sociedad maligna que está siendo dirigida y guiada por precisamente el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de maldad, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia, no adulteramos la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, porque Dios es el que juzga, no el hombre. Mas llegará el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres, conforme al evangelio de la gracia de Dios dada al apóstol Pablo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto porque tienen el conocimiento entenebrecido, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los incrédulos son los que no toman en cuenta a Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice la palabra de Dios, sino a Jesucristo como Señor, tal y como iniciamos el estudio, 1 Corintios 8, versículo 6. Para nosotros solo hay un Dios y Padre, nuestro amado Padre Celestial, Abba Kadosh, y un solo Señor, el Señor amado Jesucristo. Sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo. Porque Dios, el Padre Celestial, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, en medio de esta torre de Babel, Dios ordena que resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Por lo tanto, ya que por medio de Dios, por medio de su poder celestial, el glorioso evangelio de la gracia de Dios, hemos sido resucitados, como leímos en Romanos 6, con Cristo, debemos de buscar, hermanos, las cosas del cielo, las que son celestiales, pensar en las cosas que son celestiales. No solo nos debemos enfocar desmedidamente en las de la tierra, porque
justificadamente decimos somos humanos y vivimos en la tierra y todo nos afecta. Por un lado es cierto, somos humanos, mas no debemos de pensar que eso somos nada más, porque somos espirituales, el hombre interior, la nueva creación, que es creada en rectitud y santificación de la verdad, es según Dios. Y somos hechos en Cristo una nueva criatura, un solo espíritu con el Señor. Eso somos de manera eterna. Recordemos que hemos muerto con Cristo y Dios, nuestro amado Padre Celestial, nos tiene reservado el vivir con Cristo y el vivir para Jesucristo. Jesucristo mismo es nuestra vida eterna. Cuando Él aparezca, nosotros también apareceremos con Él en gloria. Una penúltima escritura, Filipenses capítulo 3. En aquel día, cuando esta dispensación de la gracia de Dios llegue a finalizar, cuando se escuche la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, subiremos en nubes de gloria para reunirnos con nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra Filipenses 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía, la del hombre interior, por eso vivimos en dos universos, el celestial y el físico. La del hombre interior, dice aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos que son en Dios, de donde también estamos esperando al Salvador, a nuestro Redentor, quien dio su vida por nosotros en la cruz, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejantes en cuerpos de gloria a la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Romanos 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padre, te damos gracias en el amado, en quien somos aceptos, porque tú dices en Efesios capítulo 1, bendito es el Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda posible bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque gracias a la cruz de Cristo hemos sido aceptos en tu familia como hijos, miembros, herederos, copartícipes y coherederos con Cristo de todo lo que tú le has dado a tu Hijo amado. En Él viviremos eternamente, Señor, siendo portadores de gracia. Por eso las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que en nosotros, la iglesia que es tu cuerpo, se ha de manifestar en aquel día, en el día de Jesucristo, cuando tú, Padre Celestial, dices que llevarás a buen término la obra que iniciaste en nosotros. Gracias por la cruz de Cristo, gracias por la obra redentora, porque nos has mostrado tu inmenso amor, Padre, en el sacrificio que en Jesucristo nos da esta nueva identidad como hijos, herederos y miembros de tu familia. A ti la gloria, Padre Celestial, en el Espíritu Santo y a través de nuestro amado Salvador, por siempre, Padre, agradecidos porque nos sabemos bendecidos de manera eterna y permanente en ti. Amén.